Bueno, Claudio, primero que nada le quiero agradecer por esta nota que nos brinda acerca de la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza. Y la primera pregunta que le quiero hacer es, como abogado, ¿cuál es su visión de la situación que se vive justamente en la Franja de Gaza? La verdad que yo me posesiono totalmente en busca de hacer cumplir los derechos del pueblo palestino. Tengo la desgracia de conocer gente que vive allí, gente que no merece sufrir lo que está sufriendo. Siempre en estos conflictos hay un país que se lleva la peor parte y en este caso está claro que es Palestina. No hay comparación entre los daños que está sufriendo la gente del pueblo palestino y los daños que se hicieron en Israel. No justifico la violencia por ninguna de las dos partes, pero me parece inadmisible que los bombardeos y las muertes continúen día a día y cada vez con mayor intensidad y frecuencia, y no se esté haciendo nada para evitar esta situación. ¿Y cuál cree que es el principal problema de Palestina? Y hace 2 décadas hablábamos de autodeterminación y de un Estado palestino. Ahora en cambio hablamos del derecho a la vida, a la salud, al libre movimiento y a la comida. En Gaza están en la peor situación que vivieron en toda su historia. Entonces, ¿cree que las negociaciones entre israelíes y palestinos llegarán a buen puerto? Y en los acuerdos de 1995 se afirmaba que en 1999 debería existir un Estado palestino independiente. 2 décadas después estamos hablando de garantizar el derecho a la vida. La ocupación de Israel está obligando a los palestinos a vivir en la ley de la selva. Los palestinos están sufriendo esta ocupación ante la pasividad de la comunidad internacional. ¿Hasta qué punto ha empeorado esta asfixia el cierre del paso fronterizo con Egipto? ¿Cree usted? Considero que no hay que mezclar una situación con la otra. Egipto no es responsable de los palestinos. Es Israel el responsable según la legislación internacional. Como potencia ocupante y según la Convención de Ginebra, Israel tiene obligación legal de garantizar la seguridad y condiciones de vida del Estado palestino. Lo que hacen, en cambio, es aplicar la ley de la jungla. Cuando los israelíes aplicaron el bloqueo sobre Gaza, explicaron que nadie se debería preocupar por los gazatíes, porque debían pasar el número de calorías necesarias para que no se murieran de hambre. Eso lo dijo la propia justicia israelí. Claro está. ¿Es partidario de acudir a la Corte Penal Internacional para juzgar los crímenes de Israel? No creo que la Corte Penal no va por el lado de los abogados sean malos o que los palestinos no estén en condiciones de ganar los juicios, sino porque hay un problema con este tipo judicial, con este sistema judicial. Es un sistema judicial racista que proporciona cobertura legal para los crímenes perpetrados por la ocupación. Legitimiza la confiscación de tierras, la tortura, las expulsiones, los asentamientos ilegales. Los asentamientos ilegales, el apartheid. ¿Y no han acudido a los tribunales de otros países? Y dado que la justicia israelí está bloqueada para los palestinos, tienen que recurrir a otras alternativas, como el Reino Unido y España. La Audiencia Nacional admitió uno de los casos palestinos, el del bombardeo de Israel contra un edificio para asesinar a un líder de Hamas, en el que murieron además otras 14 personas. 11 de ellos niños. En el 2009, la audiencia imputó al entonces ministro de Defensa de Israel, Benjamin Ben Eliezer, y a otros 6 militares israelíes. En este momento,
En ese momento Europa se implicó para dar cobertura a estos crímenes. Me chocó mucho cuando vi que el ex ministro de Exteriores Miguel Ángel Morastinos se disculpó ante sin ofender a la ex ministra de Exteriores israelí Tzipi Livni por este auto y le prometió cambiar la ley para evitar las consecuencias. Y después cambió la ley para proteger a estos supuestos criminales. Y no son supuestos criminales porque lo diga yo, sino porque lo dijo la propia justicia española. Lo mismo ocurrió en el Reino Unido. Y esto es muy preocupante y dificulta la labor de los representantes de las víctimas. Totalmente. ¿Y qué pasos hay que seguir para lograr esta justicia universal que usted dice? Se ha esperado mucho tiempo para poder acudir a la Corte Penal Internacional y pedir allí justicia. Antes de marcharse, el fiscal Luis Moreno Ocampo dijo que Palestina debería ser reconocida como Estado. Pues bien, eso ocurrió el 29 de noviembre del 2012, pero a pesar de ello, este tribunal no ha hecho absolutamente nada. Me gustaría que en los territorios ocupados existiera el imperio de la ley, que Israel dejara de cometer crímenes contra la población civil. Se quiere lograr justicia para las víctimas, pero Europa cambia las leyes para dar mayor inmunidad a estos criminales, a pesar de lo que dicen sus propios tribunales, como hemos visto en España y en el Reino Unido. Esto solo conseguirá que Israel castigue aún más a los palestinos. Y hay otro problema. La autoridad palestina mantiene que es mejor esperar al resultado de las negociaciones de paz antes que acudir a La Haya. Usted en esto, usted es la voz cantante acá, ¿qué opina? Realmente esto es estúpido. Estoy totalmente en contra de esta idea. Es una vergüenza para cualquier líder no defender a su propio pueblo del sufrimiento. ¿Desde cuándo el imperio de la ley contradice la paz y la seguridad? Si hay alguna lección en los últimos años es que sacrificar los derechos humanos. El imperio de la ley y la democracia por la paz y la negociación es absurda. Eso es lo que se ha hecho desde los acuerdos de Oslo y así se terminó en una de las peores situaciones de la historia de la humanidad. Pero mientras tanto continúa el castigo a la población de Gaza. En la franja, en torno al 70% de la gente está desempleada o no cobra un salario. Y más del 80% de la población depende de la ayuda humanitaria de la UNRWA. Y el 90% está bajo el umbral de la pobreza. El mayor desastre humanitario del siglo XXI, cerca de 2 millones de personas encerrados en 365 kilómetros cuadrados. Y sin embargo, tienen una de las tasas más altas del mundo de graduados universitarios. Todas las organizaciones internacionales de derechos humanos, incluida la Cruz Roja, dicen que el bloqueo es un castigo colectivo injusto y que debe terminar totalmente. Bueno, Claudio, esto fue todo. Te quiero agradecer nuevamente. La información fue excelente y era todo lo que buscábamos. Muchísimas gracias. No, al contrario.